Hola, hola. Muy bien. Pues vamos a continuar. Gracias por estar. El, el siguiente tema es titulado Hematuria, una mirada a sus causas y tratamientos. Nuestra ponente es la doctora Anna Turner. Ella es egresada de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia en el TEC de Monterrey y una subespecialidad en urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene también un fellow en urodinamia por la ICS. Actualmente es profesora de la residencia de ginecología y obstetricia en TEC Salud y su práctica privada la tiene en el Hospital Zambrano Helión. Le damos la bienvenida a la doctora y agradecemos su presencia. A ver. A ver, voy a hacer la prueba. Ya apareció. Ok. Bueno, entonces voy a empezar mi plática de hematuria. Y primero quería agradecer a los organizadores por haberme invitado a esta plática. Y la verdad disfruté mucho hacer esta clase. Yo sé que es un tema sencillo y es algo que vemos todos los días. Y no había leído las guías actuales y pues me dio gusto ver qué es lo que hacemos todos los días en la consulta. Entonces, primero vamos a hablar un poco de definición de la hematuria, las causas, factores de riesgo para malignidad y al último vamos a ver el algoritmo diagnóstico. Es importante mencionar que yo creo que es una de las causas más frecuentes de la consulta en urología. Yo en mi consulta no lo veo tanto de urogine, pero sí es algo que se ve todos los días. Y es importante recalcar también que en 3% de los pacientes con hematuria vamos a diagnosticar patología maligna. Y es lo que estaba platicando con mis compañeros, que no tengo tantos años que egresé y me ha tocado diagnosticar a mí 3 pacientes con cáncer vesical. Entonces, siempre como que tenerlo en cuenta cuando tengamos un paciente con hematuria. Y ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo para poder clasificar a estos pacientes. Entonces, como definición, vamos a tener que va a ser 3 glóbulos rojos por campo de alto poder, pero recordar que tiene que ser en microscopía. Entonces, siempre revisar nuestros estudios que traen las pacientes y checar que no sea nada más un dipstick, que no sea pura colorimetría, que sí les estén realizando microscopía. Y quise incluir este artículo que me pareció muy interesante.
Es un estudio que se hace en Estados Unidos en 141 clínicas universitarias y 8 comerciales, donde analizan cómo están reportando ellos la hematuria. Entonces, tenemos acá que el 81% lo hacen, bueno, no, el 58% acorde a los lineamientos de la Sociedad de Urología Americana, y el resto, el 42%, lo reportan en rangos, o sea, ni siquiera dicen exactamente cuánto es el número de eritrocitos que ven, en rangos y fuera de lo que es las guías. Por ejemplo, esos son 2 estudios que estaba revisando de mis pacientes. A ver, déjenme ver si hay aquí láser. Sí. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero en el de la izquierda podemos ver que reportan ellos un eritrocito por campo de alto poder. Y en el de la derecha me lo reportan en rangos y me reportan 1 a 5. Entonces, pues llega la paciente con un 1 a 5, pues puede ser normal, puede ser anormal. Entonces, siempre revisar bien y en estos casos, pues mandarlo pedir y en otro laboratorio donde sí te reporten, ya sea en rangos menores de 3 eritrocitos o que sí los estén contando. Entonces, de etiología, yo creo que va a haber muchas causas que puedan ocasionar que nuestros pacientes tengan hematuria, y yo creo que son como que causas que debemos ir palomeando y descartando, porque siempre vamos a tener el riesgo de tener maligno. Todas las demás causas de hematuria yo creo que las podemos tratar y no es algo de qué preocuparnos, pero cuando tenemos un cáncer, pues ahí sí el tratamiento va a ser diferente. Entonces, siempre descartar que la paciente haya estado menstruando cuando dio la muestra, que traiga datos de cistitis, ejercicio vigoroso un día previo al estudio, traumatismo en uretra, por ejemplo, en pacientes que tenemos con cateterismo limpio intermitente, actividad sexual, instrumentación urológica, paciente que se le colocó una sonda por cirugía, o infecciones virales. Eso sí me dio un poco de risa, que me puse a revisar y salió un artículo que hasta por COVID te puede dar hematuria. Entonces, si no, las guías ahorita nos van a decir que la hematuria lo tomemos en un estudio único, pero pues si vemos que la paciente tiene una de estas causas, pues repetirlo en un par de semanas y ver si persiste la hematuria, pues ya nos vamos al algoritmo que voy a mencionar antes. Luego vamos a tener las pacientes con atrofia, prolapso, cistitis intersticial y litiasis. Y en estas pacientes va a ser difícil el algoritmo diagnóstico, porque va a haber ocasiones que no vamos a poder quitarles la hematuria y va a ser la causa la cistitis intersticial. Entonces, déjame ver si le puedo poner play. A ver. Es una paciente que me llegó a la consulta por síntomas irritativos de hematuria. Entonces, le hicimos una cistoscopia en el consultorio. Ella tenía como antecedente que le habían colocado una malla para prolapso y otra malla para incontinencia. Entonces, ahí lo que vemos pues es un lito en el sitio donde la malla perforó la vejiga. Entonces, les digo, sí nos va a ser muy útil siempre hacer, y ahí vemos otra malla extraña. Yo creo que le pusieron una TBT por el sitio de la malla que está cercana al domo, y en el trígono ahí yo creo que fue una malla para prolapso. Entonces, ya después la metimos y quitamos esos litos. Entonces, siempre hacer énfasis en que la hematuria es el síntoma más común del cáncer vesical. Y esta fue otra paciente que también me llegó a la consulta por hematuria y estaba diagnosticada como cistitis intersticial, y ya había ido con varios urólogos y le habían dado tratamiento como para el sangrado. Entonces, aquí vemos en la cistoscopia cómo se ve como inflamación crónica, y luego me encontré esta tumoración. Se tomaron biopsias, a los 5 días que salió el resultado fue un cáncer. Se refirió con el urólogo, se le hizo una resección transuretral de la tumoración y posteriormente instilaciones con BCG. Sí se veía bastante feo. Entonces, recordar que una vez que hagamos el diagnóstico de cáncer, el 75-80% de estas pacientes va a ser no invasivo y el 25% va a ser cáncer que va a invadir la muscular, y que a pesar de los tratamientos, la sobrevida a 5 años va a ser de 27 a 50%. Va a haber factores de riesgo que van a ser modificables si no, como el tabaquismo, la edad, el sexo y el grado de la hematuria, que ahorita los vamos a desglosar cada uno. Y a pesar de que se diagnostica más en hombres,
o sea, lo ponen el sexo masculino como un factor de riesgo. En mujeres van a ser por lo general variantes histológicas más agresivas, y cuando hacemos el diagnóstico van a ser en estadios también más avanzados, que es como podemos ver aquí en esta tabla de arriba, donde comparan hombres y mujeres. Las mujeres son en rojo y el hombre en azul. Podemos ver cómo a 4 años va bueno, en todos los parámetros siempre la mujer tiene una menor sobrevida que el hombre. Y esto puede ser porque las mujeres nos tardamos más en buscar atención médica, sobre todo por hematuria, porque muchas veces lo relacionan, no, pues puede ser la menstruación, o sea, es más común que tengamos infecciones urinarias de repetición, fue una cistitis. Entonces la referencia al especialista también puede ser más lenta, o sea, llegan las pacientes con el médico general y bueno, vamos a descartar otras cosas y las traen dando vueltas, y ya que llegan, pues es un estadio más avanzado. Y en esta gráfica son también hombres en azul, mujeres en rojo. Vemos que los primeros 2 años la mortalidad es más alta en mujeres y luego ya como que se iguala un poco, pero si podemos ver la gráfica, yo sé que están muy chiquitos los números, pero las de mero arriba son más años de seguimiento, y yo creo que es porque esas pacientes pues, se diagnosticaron en estadios más avanzados y tuvieron una sobrevida menor al principio, y luego ya se igualan las gráficas al final. Entonces, también es importante mencionar que hay un aumento de mortalidad los primeros días después de la cistectomía radical y reducción de sobrevida en pacientes mujeres. Y esto también el artículo lo refiere porque son cirugías más radicales. O sea, en mujeres se tiene que hacer aparte de histerectomía con salpingoferectomía, entonces pues son cirugías más agresivas que en hombres. Y hay estudios que reportan una mayor sobrevida si se administran dosis más altas de quimioterapia neoadyuvante. Y lo que refiere el artículo es que, sino que simplemente sigan los protocolos de quimioterapia neoadyuvante, y en dado caso que se requiera radioterapia también, y que a las pacientes les va similar que a los hombres. Y estas son las guías que vamos ahorita a platicar un poco, que son del 2020, que son por la Sociedad Americana de Urología y por la Sociedad de Urología, de Urodinamia y Urología Femenina. Y las canadienses son muy similares, entonces ya nada más se ajusta un poquito. Y estas guías refieren los autores que las crearon para no sobreestudiar a las pacientes. Entonces nos refieren que como evaluación inicial a toda paciente se tiene que hacer historia clínica, exploración física con medición de presión arterial, que también puede ser una causa de hematuria prerrenal, y factores de riesgo. Esta también fue otra paciente que venía a su valoración ginecológica de rutina. Hice un ultrasonido transvaginal, traía un poco de orina en la vejiga, a pesar de que le había dicho que urinara, y también traía un tumor vesical. Entonces también fue referida con el urólogo. Esa misma semana se le hizo una resección transuretral y también fue un cáncer. Entonces los factores de riesgo que ellos nos van a poner, ya les había dicho, la edad, el sexo masculino, tabaquismo, el grado de la hematuria, la persistencia de la hematuria, o sea que a pesar de que les dimos un seguimiento, a los 6 meses continúa con hematuria, o tener hematuria macroscópica. Y va a haber otros factores adicionales como síntomas irritativos, radioterapia pélvica, quimioterapia, historia familiar de cáncer uroterial, exposición química y el uso de catéteres crónicos. Entonces, si se detecta hematuria, corregir lo que les había comentado, la causa ginecológica, repetir los estudios, y si continúa con hematuria, realizar la valoración del algoritmo que vamos a mencionar ahorita. Si dentro de la valoración la paciente tiene hematuria, glóbulos rojos dismórficos, cilindros o insuficiencia renal, pues referirla primero con el hematólogo. Sin embargo, checar el resto de los factores de riesgo, y si la paciente los presenta, seguir el algoritmo que vamos a mencionar. Entonces primero lo vamos a clasificar a la paciente si es de bajo, mediano o alto riesgo, y en base a esto los estudios que le vamos a pedir. Entonces las de bajo riesgo van a ser pacientes en mujeres menores de 50 años que nunca han fumado o que tienen menos de 10 paquetes año. El grado de hematuria, 3 a 10 eritrocitos por campo de alto poder, y que no tengan factores de riesgo adicionales. Intermedio van a ser mayor edad, 50 a 60, 10 a 30 paquetes año de tabaquismo, 15 a 25 eritrocitos,
pacientes que han tenido una valoración por bajo riesgo previo, o sea, de la clasificación, pero que la hematuria ha persistido, si después de 6 meses persiste, en automático se hacen de riesgo intermedio. Y que tengan factores adicionales, los que les había comentado, que eran síntomas irritativos, exposición, historia familiar. Y las de alto riesgo van a ser hombres y mujeres mayores de 60 años, más de 30 paquetes años de tabaquismo, más de 25 eritrocitos y antecedente de hematuria macroscópica. Y aquí abajo podemos ver que dependiendo de la clasificación del riesgo, va a ser el riesgo bajo, menor de 1% de tener cáncer, intermedio 1-2% y alto riesgo más de 10%. Y luego salió este artículo más reciente, del 2022, donde comparan en mujeres dentro de esta clasificación, fueron 1.350 mujeres con hematuria, y encuentran que un riesgo corregido, podemos ver en azul la clasificación de la Asociación Americana de Urología y lo del estudio, y encontraron 0% de cáncer en las de bajo riesgo, 0.02 en las de intermedio y 1.3 cáncer de riesgo en las de alto riesgo. Pero en su mayoría fueron pacientes de alto riesgo las que diagnosticaron. Y aquí podemos ver que todas fue una de intermedio, o sea, todas las pacientes en realidad fueron de alto riesgo para cáncer. Y podemos ver también los factores de riesgo que tenían, en su mayoría eran edad y antecedente de tabaquismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las pacientes de bajo riesgo? Tenemos dos opciones. Repetir la cistoscopía en 6 meses, repetir el examen general de orina en 6 meses o realizar cistoscopía y ultrasonido renal. Entonces, recordar que la cistoscopía va a ser el estándar de oro para tumores vesicales. Y una vez en pacientes que decidimos darle seguimiento a los 6 meses, si persiste, ya se van a clasificar como de alto riesgo y ahí sí les vamos a tener que hacer, como riesgo moderado, y van a tener que hacer cistoscopía y estudio de imagen. Riesgo moderado, cistoscopía y ultrasonido renal. Y en pacientes estudiados por hematuria, el cáncer que más comúnmente se diagnostica es cáncer vesical y va a ser de la variante urotelial. Pero en mujeres se ha encontrado más de tipo escamoso, que tienden a ser más agresivos y tener una sobrevida menor. El ultrasonido tiene una adecuada sensibilidad y especificidad para diagnosticar tumoraciones renales corticales, más no para cáncer urotelial de tracto urinario alto. Entonces, si a pesar de que hacemos el ultrasonido, la cistoscopía, no encontramos tumoración, podemos realizar una tomografía para complementar. Y las pacientes de alto riesgo van directo a cistoscopía y tomografía, y las opciones de estudio son, si la paciente se le puede realizar una tomografía contrastada, ese va a ser el primer estudio que le vamos a solicitar. Si tiene contraindicación, porque no se puede administrar contraste, podemos realizar una resonancia magnética nuclear. Si no se puede realizar la resonancia porque trae algún dispositivo metálico o algún implante, podemos realizar una pielografía retrógrada en conjunto con un TAC simple o un ultrasonido renal. La cistoscopía, de preferencia de luz blanca, que pues yo creo que es la que realizamos todos, y la luz azul la refiere el algoritmo, que solamente cuando ya tengamos un diagnóstico de cáncer. Entonces, es lo que les comentaba ahorita, en pacientes con hematuria persistente que se les realizó ultrasonido renal y salió todo negativo, pues pensar en hacer otro estudio como la tomografía. Historia familiar de carcinoma de células renales o algún síndrome tumoral renal como estos que vienen en el cuadro, independientemente del riesgo en el que clasifiquen, siempre pedirles estudio de imagen. ¿Okay? Con respecto a los marcadores urinarios, que era algo que también solicitaba en la consulta, nos dicen que de entrada no se recomienda pedirlos, porque eso como que nos puede, si salen normales, a lo mejor luego la paciente no se va a querer hacer la cistoscopía, y la cistoscopía es como que el estudio que tienes que hacer de entrada. Si una vez que realizamos la cistoscopía y nos sale negativa y aún así continúa, no encontramos la causa de la hematuria, ahí ya solicitamos la citología, porque los carcinomas in situ en ocasiones pueden pasar desapercibidos en la cistoscopía. Y una vez que ya hicimos el algoritmo diagnóstico en nuestra paciente y no encontramos malignidad, ¿cuál va a ser el seguimiento? Entonces, en pacientes con evaluación negativa, vamos a repetir el examen general de orina en 12 meses. Si ya no se encuentra hematuria, se da de alta a la paciente. Sin embargo, si la paciente continúa con hematuria persistente, cada año
realizar otra vez los factores de riesgo y volver a hacer todo el screening. Entonces nos dicen las guías canadienses que si ya les dimos un seguimiento por 3 a 5 años y la hematuria persiste y no incrementa el riesgo, podemos como que dejarlas con examen general de orina anual, y ya una vez que presente 3 estudios negativos se puede suspender la vigilancia. Y este es todo lo que vimos ya concreto, pero no sé si lo alcanzan a leer. Entonces vemos aquí, viene la paciente con sus 3 eritrocitos o más, la clasificamos como bajo, mediano, alto riesgo, viene para bajo riesgo, lo podemos repetir en 6 meses, o cistoscopia y ultrasonido, riesgo moderado, cistoscopia y ultrasonido, riesgo alto, cistoscopia y TAC. ¿Okay? Y luego las guías canadienses nos hacen esta pregunta: ¿debemos hacer un screening a la población en general de hematuria? Digo, yo creo que es un estudio muy económico pedir un examen general de orina, pero a lo mejor pudiéramos estar sobrediagnosticando a pacientes. Entonces ellos dicen que no, que solamente en pacientes que tengan factores de riesgo. Y en conclusiones, 50% de las pacientes que cumplen criterios de microhematuria no son referidas para investigación. Entonces yo creo que esto sí es importante. A lo mejor nosotros tenemos más conciencia, pero cuando tengamos pláticas con, no sé, nuestros compañeros ginecólogos, que son nuestros médicos de referencia o médicos generales, como que hacer un poco más de énfasis en referir a esas pacientes antes de tiempo. Muchas de estas mujeres son desatendidas y se detecta el cáncer en estadios avanzados porque muchas veces atribuimos la hematuria a causas de la mujer, de infecciones, atrofia, prolapso, patología benigna en general. Hay que hacer mayor énfasis en las mujeres que la hematuria es un signo de cáncer importante. O sea, que sí busquen ayuda y siempre pensar como que es cáncer hasta no descartarlo, ¿verdad? Realizar campañas publicitarias para hacer conciencia en las mujeres de la importancia de buscar atención médica si presentan hematuria, y pues nosotros los médicos realizar una referencia temprana. Y es todo. Me quedó todavía un minuto para preguntas o para algún comentario. Ok, bueno, entonces puedes conectar aquí. Vamos a dar oportunidad a preguntas al final de la siguiente ponencia. La siguiente ponencia se titula Litiasis de embarazo, ¿qué le toca al ginecólogo? Está a cargo del doctor Roberto Ignacio Montiel Mora. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialidad en urología ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, avalado por la Universidad de La Salle. Es certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia para ambas especialidades. Actualmente es adscrito al Servicio de Urología Ginecológica en el Hospital Agustín Orán en Mérida, Yucatán. Es profesor invitado del programa de especialidad de Ginecología y Obstetricia en el mismo hospital y es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, doctor Montiel. Sí, pero no es el mismo. Es que te otra salida aquí. Yo traigo el mío, pero no, es otra salida. Esta es más chica. ¿Podemos checar las pantallas nada más? ¿En las qué? No, el que yo conecté fue este. Sí, pero no es una salida diferente. No es así. ¿Y no lo puedes Aquí. conectar aquí? Si de pura casualidad no es el 14. Sí, no, es este, mira. Este, ¿verdad?
Así es el mío. Bueno, gracias, buenos días. Antes que nada agradecer la invitación a este importante evento. El día de hoy vamos a hablar acerca de litiasis y embarazo, qué le toca al ginecólogo. Realmente es un tema que pertenece 100% a urología, pero muchas veces como uroginecólogos pues nos van a interconsultar para ofrecer nuestro mejor consejo sobre qué hacerle a alguna paciente que tiene o que sospechamos de litiasis y embarazo. No tengo ningún conflicto de intereses y mi plática básicamente se va a enfocar en hablar sobre la incidencia, los cambios fisiológicos en la mujer, cuáles son los factores de riesgo, la ruta diagnóstica, el manejo conservador, el manejo quirúrgico y al final hablaremos sobre desenlaces perinatales en pacientes que tienen litiasis urinaria. A manera de introducción, básicamente la litiasis urinaria afecta prácticamente al 7.1% de todas las mujeres. La prevalencia en pacientes embarazadas va a ser del 0.14 al 0.8% y la variación de las tasas de litiasis y embarazo va a variar entre 1 a 200 como hasta 1 en 1500 o inclusive hasta 2000 hay reportes. Las pacientes que van a necesitar hospitalización que tienen este diagnóstico no va a ser mayor al 1% y la mayoría de los casos se nos van a presentar entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Es más frecuente que encontremos este padecimiento en mujeres multíparas, hasta en un 66% si lo comparamos con mujeres nulíparas. Y algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta como ginecólogos es que es la causa más frecuente de dolor en el embarazo, después obviamente de los problemas obstétricos. Eso es muy importante recordarlo, ya que es importante sospecharlo cuando nos lleguen pacientes que nos refieren dolor, sobre todo dolor en flanco. Vamos a conocer que hay cambios fisiológicos que se van a presentar en el embarazo y vamos a tener que va a haber cambios, factores mecánicos y vamos a tener factores hormonales. Dentro de los factores mecánicos, la dextrorrotación del útero va a provocar la hidronefrosis hasta del 90% en el lado derecho. Y vamos a recordar que esta hidronefrosis en el lado derecho va a ser normal y va a ir incrementándose conforme van avanzando los trimestres, siendo 5, 10 y 15 respectivamente para cada trimestre, a comparación del lado izquierdo que aumentará de 3, 4 o 5 milímetros dependiendo del trimestre. Dentro de estos factores mecánicos básicamente va a ser la compresión del útero por el borde de la pelvis por la relación con el uretero y eso va a producir hidronefrosis derecha. Y es muy importante porque no solo las pacientes que nos lleguen al consultorio con un ultrasonido renal que diga hidronefrosis derecha es diagnóstico de que pudiera tener una alteración mayor. Mientras no rebase los 15 milímetros, podemos decir que esta hidronefrosis es normal, siempre y cuando se trate del lado derecho, y hasta 5 milímetros del lado izquierdo en el tercer trimestre. Dentro de los cambios hormonales que van a tener las pacientes va a ser el aumento de los niveles de progesterona, y esto va a afectar directamente a la peristalsis ureteral, y esto va a producir obviamente su dilatación con la consecuente hidronefrosis. La estasis urinaria igual va a producir que se favorezca la formación de los litos, de la litiasis urinaria, y algo muy importante que sucede en el embarazo es que aumenta la tasa de filtrado glomerular hasta en un 50%, y esto va a incrementar la excreción de sodio, de calcio y de ácido úrico. Cuando tenemos el aumento de la tasa de filtrado glomerular, vamos a tener un aumento en la hipercalciuria en la orina, además de la producción placentaria de hidroxicolecalciferol inducida por la demanda fetal. Esto va a promover la saturación de oxalato de calcio que puede promover igual la formación de litiasis. Y pasa algo en el embarazo muy particular y es que hay una alcalinidad en la orina. Y esto, a diferencia de las pacientes en general, va a predisponer que se formen litos de fosfato de calcio, que va a ser algo característico en la mujer embarazada. Y va a haber factores que van a ir en contra de la formación de litiasis, como un factor compensador en el embarazo, y esto va a ser la excreción de citrato de magnesio, glicosaminoglicanos y de uromodulina principalmente. De los factores fisiológicos que van a incrementar o que van a tener alguna repercusión importante sobre la formación de la litiasis, los que se encuentran con riesgo incrementado va a ser la dilatación del tracto urinario, ya que puede secuestrar hasta 200 a 300 mililitros sobre los ureteros y esto va a producir o va a ocasionar que haya mayor riesgo. También la disminución del tono de los ureteros producido por la progesterona también se considera como un factor que puede incrementar el riesgo en nuestras pacientes para que tengan litiasis, así como la excreción de los electrolitos que ya mencionamos.
¿Cómo va a llegar la paciente a nuestro consultorio? Bueno, la paciente va a llegar con dolor, hasta en un 89% va a ser el síntoma más frecuente que va a presentar. La hematuria se va a presentar solamente en el 20% de los casos, puede acompañarse de náusea, fiebre, y algo importante es que hasta el 25% de las pacientes tienen una historia antigua de litiasis renal. Algo importante es que el 25% de las pacientes que tienen un cólico renal van a ser diagnosticadas y no van a tener una imagen confirmatoria, y hasta el 28% se les va a hacer un diagnóstico que va a ser erróneo. En esta revisión sistemática, en este artículo de revisión sobre el manejo de urolitiasis en el embarazo, fue un estudio que juntó 36 estudios y abarcaron 2.852 mujeres, y los resultados son que la litiasis urinaria se puede presentar desde el primer trimestre, desde la semana 9 hasta la 38, de acuerdo a este reporte. Los litos en promedio van a medir de 7 a 8 milímetros y pueden ir tan pequeños de 5 milímetros como hasta tan grandes como de 22 milímetros. Lo que más se afecta de la porción del uréter es la porción distal, seguida de la porción proximal y después la porción media. El dolor tipo cólico o el dolor en flanco va a ser el síntoma característico, también va a haber hematuria, náusea y vómito. Algo que es muy importante y que le toca al ginecólogo es primero sospecharlo, y lo va a sospechar con el cuadro clínico. Y una vez que tiene el cuadro clínico, ¿qué le va a hacer? Aquí podemos observar en la diapositiva que el ultrasonido es el estudio de elección en el embarazo como primera línea. Arriba podemos observar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo de este estudio. Lo más importante es que es un estudio que es seguro, que es no invasivo, y que nos va a hacer sospechar de una litiasis. ¿O qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Pues la principal característica va a ser la hidronefrosis. Y esta característica va a hacer que no se va a extender más distalmente de los vasos ilíacos, y como único factor predictivo es el del lado izquierdo, que normalmente no se dilata, y cuando se dilata más de 10 milímetros puede ser un factor predictivo. Otra de las características que podemos observar en el ultrasonido es la ausencia del jet ureteral. Y cuando nosotros tenemos ausencia del jet ureteral, va a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 91% para obstrucción y secundariamente litiasis. Y algo que normalmente no reportan, pero que es importante tomarlo en cuenta, es el aumento de la resistencia de la arteria renal, y este va a ser un factor que nos va a ayudar a también diagnosticarlo. Los valores normales de la resistencia va a ser mayores o iguales a 0.7, se va a considerar como anormal, va a tener una sensibilidad del 45% y una especificidad del 91%. Y cuando hay diferencia de ambos riñones entre los datos de la resistencia mayor a 0.6, se va a considerar como igual un factor que nos puede diagnosticar con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. Cuando hacemos el ultrasonido y no tenemos o queremos saber exactamente dónde está la zona del problema, podemos complementarlo con un ultrasonido transvaginal. El ultrasonido transvaginal va a ser útil para detectar principalmente la litiasis, que es distal, hasta en el 94%, si comparamos el diagnóstico con un ultrasonido abdominal en un 29%. Y esto va a ayudar a diferenciar entre la obstrucción o una hidronefrosis fisiológica. El hecho de que un médico con experiencia realice un ultrasonido transvaginal para poder detectar la litiasis distal va a ser un nivel A con una recomendación fuerte. La postura de las diferentes asociaciones con respecto al diagnóstico de ultrasonido, las guías europeas ponen al ultrasonido como el estudio inicial con un nivel de evidencia 3, la Sociedad Canadiense igual como primera línea de diagnóstico en sospecha de urolitiasis, así como las guías NICE y la Asociación Americana de Urología recomiendan al estudio como de primer paso. Y ahora empezamos con un poco de los dilemas o de las disertaciones que hay acerca de qué sigue después de un estudio que no es definitorio como el ultrasonido en caso de que no hagamos un diagnóstico. Siempre se nos ha dicho que hacer una tomografía en el embarazo prácticamente está prohibida. Y aquí es donde empieza la controversia. ¿Realmente está recomendada hacer una tomografía en el embarazo? ¿Se considera un estudio de segunda o de tercera línea? La TAC no contrastada, la que se puede realizar en las pacientes embarazadas, tiene una sensibilidad para litiasis hasta del 98% y una especificidad igual hasta el 98%. El Colegio Americano y el Colegio de Radiología consideran que este es el estudio que se debe realizar en segunda línea, a diferencia de otros colegios que vamos a ver. El principal riesgo que pudiera pensarse que tiene al hacer una tomografía es el riesgo de abortos, en el cual no se ha reportado, así como anomalías fetales o restricción. Algo que es importante es que la COG dijo que mientras la radiación no sobrepase los 50 milisievert o 50 miligray,
no generará un efecto sobre el feto. De manera importante, la radiación que recibe una paciente de manera natural por existir en la Tierra es de 2.4 miliserven. ¿Y cuánto es lo que vamos a dar en la TAC de dosis de radiación? Una TAC a dosis bajas va a tener de menos 4 miliserven y una TAC a dosis ultra bajas, que es la que se recomienda para embarazadas en litiasis, va a tener menos de 1 miliserven. La tendencia actual, principalmente en Estados Unidos, es a realizar la TAC como segunda línea de diagnóstico. Hasta en un 25% anual está creciendo esta tendencia a usar este estudio. La COG no relaciona ningún daño cuando, repito, no rebasa la radiación menos de 50 miligrados. La TAC un ejemplo es que la TAC no contrastada de abdomen y pelvis, aproximadamente normal, reporta de 8 a 10 miliserven de radiación. La TAC a dosis ultra bajas, que va de menos 1.9, teóricamente podría hacerlo seguro para hacer el diagnóstico. Hay cuestiones pendientes acerca si tiene efectos sobre la malignidad hematológica retardada. La TAC no va a ser efectiva para pacientes que sobrepasen un IMC mayor a 30 y cuando los litos o la presencia de lito que tengamos sea menor a 3 milímetros. Con respecto a las recomendaciones que están emitidos los colegios, los últimos guías de litiasis y embarazo que emitió la COG, recomienda utilizarlo sin duda y evitar retrasar un diagnóstico. Es decir, si tú no tienes una resonancia magnética, no detengas el diagnóstico de la paciente solo por no someterla a una tomografía. La puedes hacer. Siempre y cuando la radiación sea tan baja como sea lo más razonablemente posible y usar los protocolos de dosis bajas o dosis muy bajas. El Colegio Americano, en el último documento de litiasis en general que ponen y pone un apartado de embarazo, no hace una recomendación especial sobre usar la TAC sobre una relación de TAC y la valoración por ginecología y radiología para no exceder los 50 miligrados reportados por la ACOG. Y en el último documento de la Asociación Europea del 2022 recomiendan ellos como un uso prudente, es decir, no la recomiendan a todas las pacientes y solamente como última opción. La Asociación Urológica Canadiense recomienda la TAC de dosis ultra bajas como un estudio en el embarazo, pero que debe ser reservado como última opción. Esto con un nivel de evidencia 3 y una recomendación fuerte. En cuanto a la resonancia magnética, si es que la tenemos, la sensibilidad de la resonancia va a ir de un 50 a un 82%, una especificidad del 98% y un valor predictivo positivo del 80%. Es la segunda línea de diagnóstico de acuerdo a la Sociedad Europea. Ellos recomiendan no usar la TAC, dejarla como tercera línea de tratamiento y usar la resonancia como segunda línea de tratamiento. Otro tema es saber si se hace contrastada o no. Ellos sugieren que puede hacerse con gadolinio siempre y cuando sea muy importante para la paciente o que tengamos que hacerlo así para otorgarle el mejor tratamiento. También se puede hacer sin contraste y algo que podemos observar en la resonancia magnética es la aparición de líquido perirrenal y signo de la doble torcedura para hacer diagnóstico. El diagnóstico en resonancia magnética tiene baja sensibilidad porque normalmente no es visible el lito, sino son visibles los otros datos radiológicos que mencioné. Y bueno, es una controversia si se puede usar entre segunda y tercera línea. Esta es una tabla donde se muestra en general la radiación que recibe una paciente por cada uno de los estudios, siendo el ultrasonido pues obviamente el más seguro al tener cero radiación, igual que la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento conservador, debemos de valorar los riesgos y beneficios materno-fetales. Debe serse un tratamiento que debe ser multidisciplinario y debería incluir idealmente urología, ginecología, anestesiología, radiología y neonatología. El tratamiento de conservador lo podemos llevar a cabo siempre y cuando no haya datos de infección y va a ir básicamente de hidratación, de antieméticos y de analgésicos. Hasta un 80% de las pacientes que tienen litiasis urinaria se va a resolver de forma espontánea y no va a requerir mayor tratamiento por nosotros más que el manejo conservador. Sugieren ellos evitar tratamientos antiinflamatorios no esteroideos, codeína, así como aminoglucósidos, tetraciclinas y cloranfenicol. El Royal College sugiere específicamente para náuseas y vómito en casos de litiasis usar antagonistas receptores de histamina y fenotiacinas, perdón. Y para el dolor lo que sugieren solamente es paracetamol. En cuanto a las indicaciones de cuándo iniciar un tratamiento conservador, debe ser un lito único, debe medir menos de 10 milímetros, la paciente debe de estar estable y no debe de presentar datos de infección. Cuando hablamos acerca de la terapia médica para la expulsión que se hace normalmente en pacientes no embarazadas como primera línea de tratamiento, se pueden utilizar alfa bloqueadores y bloqueadores de los canales del calcio, que su efecto es relajar la musculatura para
dar paso al lito. Los medicamentos que pudiéramos usar en el embarazo pudiera ser tamsulosina y nifedipino. La tamsulosina es una categoría B y bueno, no se han encontrado diferencias significativas para recomendarlo en pacientes embarazadas. El hecho de darlo o no darlo es básicamente lo mismo. Tiene que depender o va a depender mucho del tamaño y la posición del hito. En un estudio que se hizo donde analizaron 300 mujeres, pero fue retrospectivo, vieron que el 55% de litos que medían 4 milímetros, o sea, los litos de 4 milímetros, hasta el 55% respondían al manejo conservador. El 42% y media de 4 a 8, pero un lito mayor de 8 milímetros no respondía al manejo conservador. Lo más afectado, el ureter distal 42 a 44% y el ureter proximal hasta un 27%. Hay poca evidencia para sugerir la terapia médica para expulsión de los litos, igual en 2 estudios retrospectivos, donde realmente el dar el tratamiento con tamsulosina o nifedipino versus no darlo, no hubo una diferencia significativa. El paso espontáneo del hito fue un 79% versus un 75%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pocas pacientes lo van a necesitar, entre un 26 y un 30%. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico van a ser falla al tratamiento conservador, anatomía compleja, dolor que no remite y lo más importante van a ser aquellas pacientes que tienen datos de infección o sepsis. Los manejos quirúrgicos se deben evitar sobre todo en el primero y en el tercer trimestre. Una vez que hemos decidido hacer un tratamiento quirúrgico, ahí viene la segunda cosa. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una nefrostomía percutánea o hacemos una colocación de catéteres ureterales? Si hacemos una nefrostomía percutánea, debemos hacerla guiada por ultrasonido con anestesia mínima, pero se debe cambiar el catéter cada 4 a 6 semanas porque tiene riesgo de calcificación y obstrucción. Indicado en pacientes con antecedentes de reconstrucción de la vía urinaria o que son litos grandes que van a necesitar un manejo posterior al embarazo. Este manejo es el gold standard de tratamiento, es porque es menos invasivo y es local. En cuanto a la colocación de catéteres J, es ideal en el primer trimestre, es necesario utilizar el fluoroscopio, requiere anestesia y lo más importante es que son poco tolerados en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, siendo en ocasiones necesario inducir el trabajo de parto por dolor. Cuando nos preguntamos acerca de la seguridad de los anticolinérgicos y muscarínicos para tratamiento de dolor, no se ha recomendado que se dé ningún tratamiento para disminuir el dolor en estas pacientes. De parte del tratamiento quirúrgico temporal, lo malo es que igual los catéteres hay que cambiarlos de 4 a 6 semanas para evitar incrustaciones, esto como una recomendación fuerte. Hay riesgo de infección del tracto urinario superior, las complicaciones se pueden presentar hasta en un 16%, básicamente es una migración del catéter, una falla o una generación de amenaza de parto pretérmino. Y hasta 50% de las pacientes en tercer trimestre pudieran tener que iniciar inducción de labor de parto por la presencia de dolor. Y algunas recomendaciones que hacen acerca de las consideraciones técnicas que debemos de hacer para la colocación de los catéteres es que si el útero es mayor, el embarazo es mayor a 20 semanas, deberíamos colocar una almohada debajo del útero gestante para facilitar o disminuir la presión sobre la vena cava inferior. Otras cosas importantes es que debemos de utilizar solamente imágenes concretas y disminuir el número de disparos que se realizan por segundo. Normalmente se hacen de 15 disparos por segundo y se pueden disminuir hasta 3. En cuanto a progresar el tratamiento quirúrgico a algo más invasivo como una ureteroscopía, si es que necesitamos hacerlo, el trimestre ideal para realizarlo es el segundo trimestre. En el tercer trimestre tenemos mucho riesgo de amenaza de parto pretérmino y la COG no lo recomienda. En caso de hacerlo, se puede hacer con anestesia regional o anestesia general, esto como una recomendación moderada y una evidencia B. Los pasos críticos es muy importante que lo realice un personal experimentado, ya que las principales complicaciones vienen de la falta de experiencia de quien no hace. Y a mi sorpresa, la mayoría de los documentos refieren que la litotripsia con láser podría ser una excelente opción de tratamiento para estas pacientes. Y en esta revisión sistemática que habla acerca de los efectos del láser durante el embarazo, bueno, se sugiere utilizarlo en segundo trimestre. El láser que se utiliza es un Holmium-Jack. Lo malo es el costo, es efectivo y seguro y debe hacerse en centros apropiados y que tengan básicamente experiencia. Y es lo principal de tratamiento en pacientes que tienen litos mayores de 1 centímetro, en pacientes obesas y que tienen litotripsia fallida. Y por último, la litotripsia por ondas de choque pues no se recomienda durante el embarazo y se ha demostrado que pudiera tener efectos como hemorragia y necrosis.
La nefrolitotomía percutánea pudiera realizarse igual, aunque se necesita un equipo muy experimentado para poder realizarla, y la litotripsia neumática igual está contraindicada en estas pacientes. Ya prácticamente para terminar me gustaría presentarles este flujograma de qué es lo que deberíamos de hacer si tenemos una paciente que nos llega con una litiasis renal. Bueno, lo más característico es que la paciente va a llegar con dolor en flanco, tipo cólico. Lo que tenemos que hacer es un examen físico, una historia clínica bien detallada, hacer estudios de sangre, una química sanguínea, una biometría hemática, realizar ultrasonido, y aquí va a empezar el flujograma. Primero, si las piedras son visibles a través del ultrasonido, vamos a preguntarnos si la paciente va a tener alguna de las siguientes: si tiene una obstrucción severa, si tiene datos de infección, si tiene fiebre, si tiene sepsis. En caso de que contestemos que sí, esa paciente, independientemente del trimestre donde está, va a una intervención. Y va a nefrostomía percutánea o va a colocación de catéteres J, o en caso de que continúe, debería ir a una ureteroscopía. En caso de que no tenga ninguna de estas indicaciones de la cajita que se ve ahí, ¿están los síntomas controlados? Si los síntomas están controlados, podemos darle manejo conservador, que ya hablamos que es hidratación y analgesia, y considerar la terapia médica para la expulsión. En caso de que no se vean, podemos realizar una ureteroscopía si los síntomas no son controlados. Ahora, si las piedras no son visibles en el ultrasonido, debemos preguntarnos si la paciente tiene signos de obstrucción, si tiene hidronefrosis o si tiene la presencia o la ausencia de jets ureterales. Si la respuesta es sí, tenemos que controlar los síntomas. Si los síntomas se controlan, la mandamos a manejo conservador, pero si los síntomas no se controlan, la tenemos que hacer una ureteroscopía. En el caso de que no haya signos de obstrucción y los síntomas se resuelvan, debemos evaluar a la paciente más tarde. En caso de que no se resuelvan los síntomas, se debe considerar realizar un estudio adicional como una tomografía de dosis bajas o una resonancia magnética en caso de que se tenga. ¿Cuál es el impacto de la litiasis en el embarazo? Ya para concluir, básicamente están ahí los ORs del efecto que tiene la litiasis en el embarazo, siendo lo más importante la presencia de hipertensión en las pacientes que cursan con litiasis y embarazo. Y este es un estudio donde se estudiaron a 26,000 pacientes embarazadas con litiasis urinaria y un grupo control de 6 millones de pacientes. Este estudio es importante y bueno, no hay repercusiones sobre el peso bajo al nacimiento, sobre ruptura prematura de membranas y sobre la muerte fetal. Las conclusiones acerca de qué es lo que debe de saber el ginecólogo: primero tiene que saber que es un padecimiento que existe, que se tiene que pensar y que es muy frecuente en el segundo o tercer trimestre del embarazo. El estudio que debemos de reutilizar es un ultrasonido como primer estudio diagnóstico. El manejo es multidisciplinario, no podemos tratarla ni como ginecólogos, ni solo como urólogos, ni como uroginecólogos, es multidisciplinario. El manejo quirúrgico ideal es en segundo trimestre y debemos de referirla de manera oportuna. ¿De acuerdo? Ya mencionamos los desenlaces perinatales adversos y es importante no retener a nuestras pacientes más tiempo de lo debido. Gracias por su atención. Bueno, agradecemos a los ponentes y vamos a dar un tiempo corto para las preguntas. Si alguien tiene preguntas para la doctora Ana o para el doctor Roberto. Doctora. Doctor, mi consulta era: ¿a qué se debe que la multiparidad sea un factor de riesgo para la producción de litos? Y si es que el dar el suplemento de calcio durante el embarazo también desencadena formación de litos y no. ¿También desencadena qué? También indica o desencadena la formación de litos el dar suplementos de calcio durante el embarazo. Ok. La multiparidad es por los antecedentes de hidronefrosis fisiológica que tiene. Entonces, con cada embarazo se incrementa la dilatación ureteral y eso pudiera ser como el factor de riesgo principal, por lo cual la multiparidad es un factor de riesgo. Y con respecto a si dar complementos, en general el factor de riesgo es que esté incrementada la tasa de filtrado glomerular. Entonces, obviamente, si tú le das, pues incrementas el riesgo, aunque también hay factores que protegen contra la litiasis y es como una balanza. ¿Sale? En teoría, si tienes una paciente que no necesita dar como solo ayuda con calcio, pues no se le deberías dar, ¿no? Que tenga indicación, pues. Sí, doctor, perdón, en el caso de dar tamsulosina, ¿cuánto tiempo y cada cuánto en el caso de que se decida darlo?
Había un estudio que puse ahí que no lo dije por obviedad del tiempo, pero se ha reportado que la tamsulosina en un estudio retrospectivo se dio de día 1 con buenos resultados hasta día 100. O sea, hay pacientes que no remiten inmediatamente y no es el porcentaje de resolución no es tan diferente como dejarlo espontáneo. Entonces, en caso de darlo, solo para tratar tratar si en las primeras 7 o 10 días se puede tener un mejor tratamiento, pero no hay una recomendación en cuanto a cuántos días vas a lograr que el lito pueda pasar, ¿no? Normalmente, si no resuelve en los primeros 7 días, difícilmente va a resolver y tienes que compararlo con el tamaño del lito. Como mencionaba, si mide de 4 a 8, el porcentaje que pase es apenas de un 30%. Y si mide más de 8 milímetros, prácticamente es cero, aunque le des el tratamiento. Bueno, si nadie tiene más preguntas, le damos las gracias a nuestros ponentes, al doctor Rogelio, la doctora Ana y al doctor Roberto.